¿Y dónde está el sitio? Está en Soho, En el Soho, en el centro. donde más se come polla. ¿Dónde vas? Totalmente, totalmente. Qué bien. ¿Quién me llama desde España? Te llaman desde España. Hola. Kennedy, soy Emeterio. Oye, Meterio. No tenías mi teléfono, ahora lo tienes. En español. Aquí creo que estamos a la misma altura. Sí, ahí más o menos estamos bien, ¿verdad? Vale, estamos bien. Estamos bien. Amigos desconocidos. Vale. Estupendo. Pues empecemos con esta entrevista. Bienvenido. Muchas gracias. Me alegro mucho que estés aquí. Lo primero que te voy a preguntar es que si estás en tus facultades mentales y apropiadas para hablar por ti mismo y de ti. Creo que sí. Creo que sí. Eso está bien. Vale, y lo siguiente que te voy a preguntar es, quiero que te presentes como en un concurso de la tele, ¿vale? Mirando a cámara, tienes que decir tu nombre, tu edad, de dónde vienes y qué harás si ganas el premio. Vale. Me llamo Kennedy. Tengo 30 años. Vengo ahora mismo del centro comercial En Westfield, ¿no? de Westfield, que me se ha roto el móvil. Ah, Pero la gente suele preguntar, ¿a qué te dedicas? Yo digo, soy inmigrante profesional. Porque ya he estado por todos los tantos sitios que no sé, tengo una crisis de identidad que soy nacido en Brasil, viví ahí hasta más o menos los 19 años, pero después vine aquí, luego fui a Portugal, a España, volví aquí hace 2 años. Entonces... Has trotado por el mundo, has estado por Ha todo. trotado por todos lados. Muy bien. ¿Y qué harás si ganas el premio? Si gana el premio, pues a disfrutar. Muy bien. Pues vamos a continuar. Me gusta mucho tu respuesta, hay que disfrutar. Hijo de, o sea, ¿quiénes son tus padres? Ay, madre mía. Yo tengo una madre-padre. Mis padres se han divorciado. Yo era muy niño, tenía 2, 3 años. Y mi madre es espectacular. Es una mujer muy batalladora. Trabaja como peluquera, tiene una peluquería en Brasil. Muy bien. Y muy divertida, animada. Es un artista, vamos, que se pone a hacer mini espectáculos teatrales cuando ¿Sí? estamos en reuniones de familia, invitando a los miembros de la familia y ¿Sí? todo eso, sí. Oh, tu madre tiene que ser un espectáculo. Es una loca. ¿Y qué te queda a ti de tu madre? O sea, ¿qué tienes tú de tu madre? ¿Qué crees tú que se te ha quedado a ti impregnado? Creo que mucha fuerza de voluntad de lograr en lo que se enfoca. De lograr lo que quieres conseguir. Exacto. Eso está muy bien. Me gustaría conocer a tu madre. Tiene que ser muy divertida. ¿Y de tu padre qué me puedes contar? Mi padre, pues no mucho, ¿eh? Como se han divorciado cuando éramos niños, lo poco que conocí después de grande fue que seguía como alcohólico y problemas de salud, en múltiples matrimonios. Vale. O sea, Tengo hermanos que no conozco. Vale, entonces tu padre bala perdida. Mala perdida. Y Todo lo que tiene de bueno mi madre no tiene mi padre. bueno, está bien que cojas las cosas de tu madre, que son muy buenas. Muy bien, y me has dicho que naciste en Brasil, ¿no? Sí. Vale. Tu niñez, que sería desde los 0 hasta los 10 años, ¿no? Más o menos. Ya fue como vidas. Ya fue como vidas porque con más o menos 4 años mi madre se cambió desde el nordeste de Brasil hacia São Paulo. Entonces, claro, hay una diferencia cultural enorme sí, porque Brasil y es de muy acento grande. también. Entonces, Claro. ¿Y cómo fue ese viaje para ti? fue... ¿Tú lo Bueno, recuerdas? como niño me recuerdo que fue muy guay porque fuimos de autobús 3 días y medio en 3 autobús. días de autobús. Sí. Yo Vale. dormía durante todo el día y un desastre por la noche que no dejaba a nadie dormir. Bueno, lo que hacen los niños, es que es Sí. normal. Sí, pero sí, es un viaje muy largo, de autobús. Y en el tiempo, ya hace mucho,
la carretera eran Claro, fatales. hace Y 30 años la carretera sería malísima. duchándome donde paraba En los ríos, ¿no? No, donde paraba el autobús, en las En gasolineras. la gasolinera. Sí. Joder. Vaya viaje, ¿no? O sea, 3 días y medio de viaje para llegar ¿En qué parte de Brasil del norte estaba? ¿Cómo se llamaba? João Pessoa João Pessoa. está entre Recife y Natal. Guay. Yo tengo un amigo en Juazeiro, no sé si conoces. Juazeiro, sí, Esa está en región. Nordeste, que como si fuera la misma población, porque las poblaciones allí son más grandes. Pero sí, está bien. Qué bien. ¿Y qué supuso para ti ese cambio? Yo no tenía mucha idea, la verdad. Tú no tenías mucha idea, tú te fuiste sola. ¿Y por qué se fue tu madre a Sao Paulo? Porque tenía primos, hermanas de ella que Ujú. vivían allí y ella quería como aclarar la cabeza desde que iba a hacer su vida Ujú. y vamos a pasar 6 meses y al final nos hemos quedado 6 años. 6 años. ¿Y cómo llamarías a esa época, a esos 6 años, cómo los llamarías? O sea, si tuvieras que definir con una palabra, ¿qué palabra utilizarías? Los tengo un poco como turbios porque como niño creo que quizá me complicó un poco la cabeza, como que la identidad de dónde eres. Claro, porque estabas en un lado, después te fuiste a Como otro. éramos niños, estaba en un lado creando una identidad local con la ciudad y creando amigos y lazos y Ujú. vínculos. Y luego me fui a un sitio completamente distinto. Sí, donde había otro acento, otras personas, otra cultura, entre comillas. Ujú. Y eso para ti te supuso un cambio Un cambio muy brusco. muy brusco. ¿Cómo fueron esos 6 años? Me acuerdo que lo pasaba muy bien porque la ciudad que estábamos viviendo en São Paulo no era São Paulo capital, se llama Santos, una ciudad de Ujú. litoral. Pero justo cuando estaba ahí criando la libertad de ir y venir solo, fue cuando volvimos de nuevo a Nordeste, Porque al pueblo de mi 6 mi años madre. después, ¿no? Sí, cuando ya tenía 10. Ujú. ¿Quieres contar algo más de esa parte en la que estuviste en Sao Paulo? ¿Alguna anécdota? ¿Algo que tú creas que sea importante? Cuando estaba ahí estudiando geografía y tal, me enseñaron que de donde yo vine era como si fuera un faroeste. Me pintaron como si fuera casi África. Como que serio? la gente, Porque que es muy, muy pobre, la gente pasa ah, hambre, no sé qué, no hay educación, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y luego cuando volví, yo esperaba llegar a un Texas con 2 pistolas. Y yo, y no pero era me he nada, ¿no? enseñado todo mal de donde vine en la escuela. O sea, te dijeron que donde tú venías aquello Hay era mucho prejuicio del sudeste de Brasil al norte, hacia el nordeste. Es como más o menos hay en España de Andalucía, ¿no? Cataluña y Extremadura, por ejemplo, Ujú. que se... Sí, sí, es como que unos son muy listos y otros son muy tontos, ¿no? Ujú. Eso piensan. Pero después no es verdad, porque... La verdad, la mayor parte de la gente que está ahora en Cataluña son familias que fueron inmigrantes de Extremadura Claro, también, claro. así como en São Paulo Pasó fueron igual, ¿verdad? inmigrantes para... Muy bien. Entonces, ¿quieres que pasemos a la etapa de los 10 años? Sí. Vale. ¿Volviste a tu ciudad natal, al noreste? Ujú. ¿Cómo fue ese retorno? Fue muy curioso porque mi madre abrió la peluquería cuando vivía en São Paulo. Tenía muchas ganas, pero con el negocio que tenía su marido, ella no podía. O sea, ella se volvió a casar. Ella conoció su marido en São Paulo, Ujú. que de hecho es un primo tercero, que conoció entre mis tías Ujú. y era conocido por allí. Y ella se volvió a casar y él se quedó cuando volvimos, yo y mi madre. Él se quedó en São Paulo y yo y mi madre nos fuimos al pueblo de mi abuelo, un pueblocito de 30.000 habitantes. Y ella abrió una peluquería muy chiquinina y estamos ahí empezando la vida de nuevo. Íbamos a São Paulo a cada 6 meses Para ver a... para ver al a mi marido. padrastro y a mis primos y el resto de Claro, familia la que se había familia. quedado allí, que yo ya tenía mucho vínculo. Y ya está. En la vuelta empecé en una escuela que era muy, muy dura, en una escuela privada. Y de hecho era el único niño de color de mi clase, más o menos. Me sentía muy O sea, todos eran excluido. blanquitos y tú eras un poquito más Sí. moreno.
Y la mayoría hijos de los empresarios de las empresas de la ciudad. Y que tú tampoco eres tan moreno, eres solamente un poquito moreno. No, que no eres totalmente negro. Pero en media, soy la media más oscura en Ujú. Brasil. Y eso, o sea, te machacaron. Me machacaron, me sentí completamente excluido de todo. ¿Y cómo llevaste ese tiempo? La verdad que tengo todavía muy pocos amigos de esa época de escuela. He estado estudiando ahí desde cuando tenía 10 años hasta los 18, 19. Y también el tema de venir de familia Humilde pobre, o pobre, humilde, ser de color, gay. Entonces, lo tenía todo, vamos. No tenías todo para que te dieran todo lo malo. Exactamente. Creo que mi vida de gitano, inmigrando de un lado y por otro, de nómade, fue más o menos una búsqueda de un sitio para donde me siento cómodo con todo esto. Claro, porque viniendo desde pequeño que primero te cambiaron de ciudad, eso te trastocó un poco. Después de llegar de vuelta a tu ciudad con personas que tampoco te aceptaban en el colegio, también me imagino que tuvo que ser duro. Y después tuviste que ir buscando hacia dónde ir. Por eso tuviste que dar tantas vueltas por todos lados. Exactamente, Pero bueno, buscar un sitio donde me sentía cómodo, donde me sentía aceptado, donde a rato no me acordaba ninguno de estos tres factores. claro, te entiendo perfectamente. O sea, siempre hay que buscar el lugar donde somos felices, que a veces no es donde nacemos o donde estamos. Muy bien, pues quiero que me cuentes algo más sobre la peluquería de tu madre. ¿Cómo fue ese pequeño negocio? ¿Cómo empezó tu madre? Empezó era el tamaño de una habitación, una peluquería pequeñita. Hoy trabajan para ella más o menos 15 O sea, que fue personas. haciendo como un Sí, negocio fue cada vez más creciendo grande. cada vez ¿Tu madre más estudió grande. peluquería o fue por su cuenta? Estudió peluquería antes de tenerme, cuando era más niña, hizo unos cursos técnicos y siguió especializándose. Pero el negocio en sí fue cuando llegó al pueblo de mis abuelos. Cuando yo era niño, antes de irse a São Paulo, ella había abierto una peluquería chica que llevaba mi nombre y el suyo. Ah, qué bonito. Y luego nada, tuvo que cerrar e irse a São Paulo para ¿Tú aventurarse. recuerdas los ratos que tú echabas en esa peluquería? ¿Tú recuerdas esos momentos de pequeño? Cuando chiquinito no me acuerdo mucho. Me acuerdo que tenía el pelo muy lacio y los chicos de la calle, todos raspándose el pelo y yo tenía un Y tú pelo decías, largo. como indígena. Ah, Sí, y yo decía, mamá, que me quiero raspar la cabeza. Y ella, que no. Y luego después que me ha raspado, nunca más me salió el pelo tan bien como lo nunca te tenía suena- antes. Ah, qué pena. ¿Y tu madre supo que era gay desde pequeño? ¿O Mi madre se lo conté muchísimas veces, pero no se lo quería. no se lo creía? No se lo creía, no quería creerse, pero... No quería creérselo. Pero bueno, aún así tampoco hubo mucho problema, ¿no? No hubo. Hubo más con ella misma. Hubo a principio del primer año, cuando de hecho se concientizó que sí, que no era hetero. Sufría, pero en silencio. No me lo pasaba. Y ya nada. Ya Está nada. todo Después bien. ya lo aceptó. Claro, al principio me imagino que fue un poco traumático. Es que los padres crean muchas expectativas de cómo Sí, quieren a la su vida de hijo. los niños, cómo proyectan en su cabeza. Pero, Pero los hijos no son propiedad de los somos padres. seres individuales Claro. y... Pero bueno, lo importante es que ella te aceptó al final. Y eso, Sí. está muy bien. Muy bien. Y después, en la escuela esta que me has contado, ¿quieres contar alguna anécdota o algo que te pasara allí? Yo estudiaba, tenía al principio hasta el séptimo, octavo, antes del bachiller, tenía muchísimas buenas notas y tal, era uno de los primeros de clase. Pero luego cuando estaba yo en conflicto conmigo mismo, con mi sexualidad y con todo lo que vivía, me enteré más de lo que estaba en mi entorno. Me peleaba muchísimo con la directora de la escuela, ¿Por qué? porque ella era muy Estricta. estricta, muy racista, muy clasista.
Muy pero que- a la vez recibía los pagos mensuales que hacía mi madre. Claro. Y Era me una... trataba muy mal, me trataba con indiferencia y que hacía cuestión de humillarme delante de los Qué mal. otros. Era un lugar religioso. No, pero ella sí Ella practicaba, sí lo era, sí, ¿no? ella era muy religiosa. Y a la vez, pero ella esperaba que yo me quedara humillado y callado, ¿Y tú qué hacías? pero yo contestaba a la lata. Ella pegando golpes en las mesas diciendo que soy mal educado, que no sé qué, civilidad. Y yo, ¿esto es ejemplo de educación? Claro, esta es educación. Cuando tú no la das, como la quieres que la dé yo. ¿Y cómo fue ese conflicto interior? ¿Cómo lo desarrollaste? ¿En qué momento te diste cuenta de que era gay y que en tu entorno no era muy aceptado? Porque en Brasil me imagino que ser gay es... Y además en pueblos en Claro. cualquier ciudad, por ejemplo, por más que España sea uno de los países que esté más adelante de los derechos de la comunidad, en pueblos suelen pasar homofobia, varios casos que salieron a la luz Sí, hace poco. últimamente. Ujú. Vives como que un doble vida y mi personalidad no me lo permitía, que tengo una personalidad muy fuerte y no me quedé a la sombra. Tú saliste, tu yo interior salió. Exactamente. Cuando descubrí que había armario, el armario estaba escancarado con las dos puertas abiertas. Explotó, el armario explotó. Muy bien. Hay que caiga bien, bien que no, no. Pues Claro, y mucha gente se alejó y dijo, eso fue muy buen filtro. claro, el decir que era abiertamente homosexual fue un buen filtro para que la gente que de verdad vale la pena Ujú. poder quedarte con ella. La gente que me quería. Al final es lo que hay que hacer, uno es como es, aceptarlo y el que no le guste, pues no pasa nada. Hay más gente en el mundo, Exacto. hay mucha gente que te va a querer y hay mucha gente que te va a odiar, así es la vida. Muy bien, ¿cómo llamarías a esta etapa? ¿Qué palabra, con qué palabra o una frase o un grupo de palabras para describir esta etapa? De quererse. Querer ser. Quererse. Porque si quieres agradar a las expectativas de los otros y poner, esconder a ti mismo en el armario o cualquier otro Cualquier objeto que lado. quieras llamar, Ujú. acabas haciendo daño a ti mismo. Es deshumano porque da espacio a que la gente te diga cosas, si te Ujú. callas, si conscientes y que son cosas muy fuertes y muy deshumanas que destruyen a alguien por dentro quien está pasando por esto. Tienes toda la razón. O sea, la gente te puede hacer daño, pero el que más daño se puede hacer es uno mismo. Y cuando no te quieres, Porque si te lo permites, que te lo digan y te lo crees en lo que te dicen, estás ahí claro, atrapado. y por ti mismo, porque al final te lo crees y eso es lo peor. Pero bueno, de aquella época ya se fue, Ya se fue, está todo solucionado. todo solucionado, te pudiste aclarar y llegamos a los 18 años, ¿no? 18 años. Paso yo a estudiar, porque en Brasil hace como un examen Ujú. nacional para ocupar las plazas de la universidad pública, que es completamente gratuita. Ujú. Y el problema social que Brasil tiene es que los que suelen acceder a estas plazas es la gente que viene de escuela privada porque ha tenido mejor educación que la escuela pública. Ujú. O sea, que el ciclo de la pobreza Se repite. sigue repitiéndose. Ujú. Por ejemplo, yo nunca fui atendido por un médico de color en Brasil. ¿En serio? Que todo era herencia de la esclavitud. O sea, en Brasil sigue habiendo racismo. Sigue habiendo racismo institucionalizado, Que no cambia. que no cambia, claro. Pero hay programas del gobierno que, por ejemplo, 10% de las plazas deben ser destinadas a personas de baja renta y afrodescendientes, pero la derecha sigue queriendo quitar ¿Tú serías afrodescendiente? Sí, la parte de mi madre
creo que era la bisabuela de mi madre que era negra, y la otra era indígena. Indígena de Brasil. Sí. ¿Puedes contarme algo de tu bisabuela o de tu historia esa Mi pasada? Me interesa bisabuela, mucho. mi madre decía que si ella estaba en el caballo y no sé qué, y se pasaba una serpiente, se bajaba del caballo, cogía la serpiente con la mano, daba la vuelta en el cuello y se la llevaba para casa ¿En serio? para jugar con los niños. ¿En serio? Eso la que era negra, ¿no? De la que era A indígena. la que era indígena. Hostia. Madre mía. Es muy curioso el contacto que ellos tienen con los animales. Mi abuelo tiene una chacotería y siempre que vienen los bichos, mis tíos pelean mucho para sacarlos del coche y tal. Mi abuelo llega, quita las cuerdas del cuello, ellos se bajan y caminan siguiendo a él ¿En serio? sin decir nada. Hostia, tu abuelo tiene poderes. Tiene Es poderes muy sobre los curioso. animales. Qué guay. Cómo mola. Pues muy bien, llegan los 18 años. Y me fui a vivir en João Pessoa, la capital de mi estado. Muy bien. Una ciudad de playa que fue la ciudad que he nacido. Y me encanta, João Pessoa es maravillosa porque tiene de todo, pero no es muy turística. Así que es barata, es tranquila, no hay violencia. Es un sitio tranquilo Ujú. de poder vivir. Y tiene playas muy bonitas, urbanas y más apartadas de la ciudad. Incluso creo que fue la primera playa naturista de Sudamérica, Ujú. Tambaba. Y molaba. Yo como estudiante había fin de semana que alquilaba coche, iba a Y te ibas Recife, de discoteca con mis amigos, y a la vuelta de la discoteca nos quedábamos todos en la playa naturista. Qué bien. Tú te fuiste allá a vivir porque te fuiste a estudiar, ¿verdad? Sí, ¿Y qué estudiaste? estudié turismo, pero de mientras ya trabajaba con turismo como agente de reservas para un grupo de posadas, de hoteles. Y también estudié como agente de turismo vendiendo billetes, intercambios y todo esto. Y tenía una amiga llamada Camila que también era maquilladora y peluquera. Ujú. Y yo como había ayudado a mi madre también en la peluquería cuando vivía en el pueblo, empecé a ayudar a Camila. Y de Ajá. ayudando a Camila se abrió una peluquería y yo me abrí otra. ¿En serio? ¿Una Sí. cada uno? Sí, ¿Y la tuya era de hombre o era de de mujer? De todo, todo. de todo. O sea, no había ninguna especialidad, ¿no? No había ni especialidad. Eso yo tenía 18 años. Mi peluquería estuvo abierta como por un año. Y mientras tenía la peluquería, hacía cursos en São Paulo. Luego empecé a viajar a Buenos Aires para estudiar maquillaje. Y como la empresa a la cual yo hacía los cursos tenía una tienda aquí también, que también era escuela, Ujú. decidí, bueno, voy a cambiar de aire, voy a conocer a Londres Y te quisiste venir para Londres, ¿no? y me voy a Londres a hacer un curso. Me vine aquí, creo que pasé como 15 días y dije, pues me parece que aquí es donde quiero vivir, ¿eh? Sí, porque Londres es una ciudad súper abierta, donde hay gente de todos lados y nadie te dice nada. Volví a Brasil, apliqué para la universidad aquí de maquillaje, en la Ujú. Universidad de Arte de Londres, que está aquí cerca, en Shepherd's Bush, No sé, pero no sé. mi campus, y vendí la peluquería, vendí todo. Vale, vamos por partes. La peluquería la abriste porque tenías tu amiga, ella se abrió una y tú dijiste, yo también me la abro, ¿no? Ajá. ¿Cómo fue esa peluquería? Fue muy bien, me iba muy bien la peluquería, pero yo era muy joven y tenía la peluquería Y tú querías vivir y ya viajar. muchos compromisos financieros y tal, costes, y estar preocupado con marketing, con Ujú. clientes y tal. Pero me iba súper bien, pero he dicho, es demasiada responsabilidad para la edad que tengo. Claro, Yo quiero disfrutar más obviamente. y además quería aprender la parte más científica Ujú. del maquillaje, y en Brasil se trata mucho más como arte, así como España, no una ciencia. Lo que es el maquillaje también corporal, ¿no? De todo el cuerpo De- o simplemente... La cosmetología, la mezcla de ingredientes, que se puede utilizar maquillaje a base de silicona o aceite, Ujú. y no había tanta ciencia.
allí, En Brasil. en Brasil. Así como no hay en España. En España tampoco es Aquí es una mejor, ciencia. ¿no? Aquí hay más... Sí, aquí es una ciencia, es un grado Muy bien. universitario. Entonces, no querías tanta responsabilidad Y quería estudiar más. y tú te fuiste, o sea, trabajabas en una empresa de hoteles, Ujú. como relaciones públicas, se podría decir. O sea, tú traías a los clientes. A los Y hoteles fue- yo atendía las llamadas y hacía las reservas y cobraba y todo eso. Vale. Y mientras estaba ahí, empecé a ayudar a Camila con sus clientes de peluquería y maquillaje. Y luego empecé a tener mis propios clientes y me hizo falta Y te tener mi sentí- propio espacio. Efectivamente. Y de ahí la empresa te ofreció un curso en Londres. No, En ya era Buenos mi Aires. peluquería, yo ya pagaba por mis bien. viajes y Vale. Y vine entonces, a Londres ¿por qué te fuiste a Buenos Aires? para hacer un curso. Para hacer el curso. Pero eso fue porque tú quisiste hacerlo. Porque yo quise. A ti te dio por sí. ¿Cómo fue en Buenos Aires? ¿Cómo... Ay, me encantó ir a Buenos Aires. Es muy curioso. ¿En ese momento sabías español? Nada. Nada. Era Nada, portugués, nada. que es parecido, pero... Era portuñol. Porteñol. Sí. Porteñol. Yo entendía casi todo lo que decían en el curso y cuando tenía alguna duda lo preguntaba en inglés y me contestaba. ¿Y cómo fue esa experiencia en Buenos Aires? Bueno, el curso lo hice magníficamente, pero en el último día la gente del hostal donde estaba me llevaron para salir de fiesta. Casi perdí el vuelo el día siguiente. Desmayé en el vuelo. Me quedé 8 horas en el punto de atención médica del aeropuerto de ¿En São serio? Paulo hasta que me dieron un laudo para poder coger el siguiente vuelo. Oh my God. O sea que fue bien. Esa noche te lo pasaste Fue muy bien. maravilloso. Lo diste todo. Olía fatal, Oh. fatal. Claro, después de tanta fiesta. De tanta fiesta y cuando me di cuenta, me quedaba como 1 hora y media para salir el vuelo. Y yo Mm. estaba todavía bebiendo en un parque con australianos, ingleses, otros brasileños. Y he dicho, pero si tengo las maletas todavía en el hotel, Y tenía tenés que que- ir al hotel, recoger las Madre maletas, ir mía. al aeropuerto, hacer check-in, no sé qué. Bueno, Las cositas que hace cuando tiene poca edad. pero te dio tiempo, ¿no? Me dio tiempo. Pero mira, por lo menos aunque llegaran mal, Casi llegaste. muerto en el vuelo. Bueno, son historias para contar. Son historias para contar, sí. Y de ahí volviste a Brasil. Volví a Brasil y seguía buscando conocimiento científico en el área de maquillaje. Después encontré la escuela aquí de la misma empresa, vine y luego me di cuenta que aquí sí, de hecho, había cursos universitarios con un grado superior Relacionados con lo que a ti te gustaba. de maquillaje. Entonces me interesé y apliqué para la universidad y me lo aprobaron. Qué bien. Como todavía no tenía el pasaporte español, pagué mucho más caro. Por la aquí. visa, ¿no? Sí, antes, no solo por la visa, pero el precio para estudiantes europeos es uno y estudiantes fuera de la Mm. Unión Europea es otro. Yo pagaba 13.000 al año, ¿En mientras serio? los europeos pagaban 9. 9.000 libras. Madre mía. Eso nada más que por poder estar dentro de un país. Madre mía, qué mal. ¿Cómo llamarías a la etapa que estuviste con la peluquería y estudiando? Muy bien, me sentía muy adulto ya. Pero ¿cómo llamarías a esa etapa? ¿Cómo llamaría esta etapa? Creo que fue como que el pie de la libertad. El pie de la libertad, me encanta. Me encanta. El pie de la libertad. Soy un poco loco, ¿eh? No, me encanta. Suena a una película o a una canción. Un capítulo de un libro que libro. nunca fue leído. El pie de la libertad. Es muy bonita la frase. Me gusta mucho. Vale, y me dices que después te viniste aquí a estudiar. ¿Cómo fue la primera vez que tú llegaste a Londres y te bajaste del Madre vuelo? mía de mi arma. Llegué a Londres, pero verde, ¿eh? No Verdísimo, ¿no? sabía inglés. Era el único ventaja que tenía. Sabía inglés y, claro, la gente me engañó. Perdí dinero con ¿En serio? con el primer depósito de la primera habitación, que no me lo devolvieron. Ah, pero todo me parecía muy bonito, muy mágico y Claro, porque era lo que sí, tú lo querías veo hacer. muy... Creo que como era todo muy nuevo, está en otro país y tan distante y solo.
y queriendo disfrutar y conocer, pero yo digo que la gente que llega en Londres como inmigrante, digo que Londres es como una escuela de alto conocimiento. Sí, totalmente para Eh, inmigrantes. ¿Te crees que cuando te dispones a salir de tu país y a venir, te crees ya muy lleno y que el espacio donde está es muy chico? Pero que ya te conoces a ti mismo y a los demás y quieres más experiencias y otra aventura. Ujú. Y cuando llegas aquí, de hecho, empiezas a conocerte a ti mismo con como tu resiliencia, tu alto poder de entender a ti mismo y empezar a entender al otro, cómo el otro se comporta y por qué se comporta de tal manera. Y aprender a cómo llevar la vida. Exactamente. Y llevar a ti mismo, Y que es lo más llevarte- duro. Sí, eso es complicado a veces. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que Londres es una escuela. O sea, te enseña mucho, te enseña a sobrevivir y a tratar, no solo con los demás, sino contigo mismo, a tratarte, a saber cómo tienes que hablarte a ti mismo, cómo llevar tu vida. Además de la multiculturalidad que hay en Londres, de conocer a culturas y personas que jamás se imaginaría y, y a cada día, a cada noche o a cada... Yo con 19 años que había llegado aquí, salí de fiesta, vamos, mucho. Y a cada noche que salí de fiesta volvía para casa con la cabeza pesada y llena de historias que había escuchado de la gente y me parecía fantástico y como hay tanta diferencia De cultural. cultura y de todo el rollo. Que sí, Londres te da eso. Londres te da eso. Yo recuerdo cuando llegué que también, no es que viniera subido, pero me dieron también muchos palos. Igual no tantos como, como te dieron a ti, a mí no me han llegado a engañar con la casa, pero sí, Londres te espabila, Te espabila. te pone a andar. Te pone a Y andar. yo, Y tú ya venías de un empresario en Brasil. Y fíjate, y fíjate. Claro, claro. ¿Recuerdas alguna de esas noches locas de cuando tenías 19 años? ¿Recuerdas alguna historia de aquel tiempo? Cuando estaba aquí hacía ya 3 meses, Sí. Ya había salido por casi todos los... Ya creí que me conocía todo el Londres. centro, ¿eh? Sí. Los bares y todo eso. He dicho, ay, que estoy aburrido en Londres. Me voy a pasar el fin de en París. El fin de París. Ya, vale, ya me conozco a Londres, vámonos a París. Bueno, yo veía a 2 amigos que vinieron que estaban de vacaciones desde Brasil aquí y me fui a París. Ujú. Uno volvió de París en un tren un poco más tarde que yo y mi otro amigo. Y mi amigo pasó a la inmigración allí en la estación de tren de París. Y cuando me tocó la señora, pero ¿tú cómo vives en Londres? Yo, pues soy estudiante. Y ella, sí, pero el visado que tienes de estudiante no hay de múltiples entradas. Claro, que O no sea, puedes salir. cuando saliste, tu visado se ha caducado. Yo, pero vamos a ver, yo tengo clase mañana. Una semana. Y ella, ¿cómo pruebas que eres estudiante? Y yo, pues llama a la universidad. Pues hoy es domingo, no tengo cómo llamar a la universidad. ¿Tienes tu tarjeta de estudiante? Dijo, no, me la dejé en casa porque no me la quería perder, ya que iba a salir de fiesta aquí. Claro. Y ella lió, pero y mi móvil se había descargado porque no tenía ni tenía un batería. correo de la universidad para abrir ni nada. Mi móvil estaba apagado. Y ella, bueno, no debería, pero me lo voy a creer. Y me dejó pasar. Eso, Y las Y te- fiestas en París fueron malísimas. No encontramos ni un sitio que hemos pasado a gusto. no, todo malo. No, no hay que... porque no conocíamos, tampoco hablamos francés. Y salimos como que buscando por Google. Y uno de los bares que hemos entrado era como subterráneo, todo de piedra. Y parecía muy, muy underground. Y como era nuestra primera vez por allí, sin hablar el idioma, sentíamos que toda la gente nos estaba mirando y no nos sentíamos cómodos para nada. Erais unos bichos raros. Y no sabíais qué estaban diciendo, que no sabíais francés. Exacto. Pero bueno, al final hemos comprado cerveza y alcohol en Y la ya tienda está. de la esquina y estuvimos Ya. viviendo por las calles de París.
Bueno, y pudiste volver, ¿no? Y pudo volver. Bueno, está muy bien. Fue un buen momento. Fue un momento para recordar. Fue. Hay muchas historias, pero me acuerdo que cuando me di cuenta que desde tanta fiesta ya había gastado como mitad de todo el dinero que tenía guardado. Digo, oye, hay que parar un poco, hay que empezar a Que si buscar un no me quedo- trabajo. Claro. Fue donde empecé a caminar con perros de la gente por Sí. dinero y tal. Empe- Ya he co- trabajado de todo. Cogiste trabajos de cualquiera. Cualquiera, y luego Pasear el chico perro, ese que paseaba con su perro, empecé a también hacer clean de su casa. limpiando, claro. ¿Qué más trabajos has hecho? Aquí, y luego empecé también aquí con la peluquería, como era estudiante de maquillaje, también empecé a trabajar en una peluquería, trabajé en unas cuantas y con los contactos que tenía de maquillaje hice algunos eventos de London Fashion Week, Ah, mira, algunos editoriales. qué bien. Vale, entonces volvemos a Londres. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese periodo estudiando? Desde los 18, Más o menos 3 años. 3 años, de los 18 a los 21. Ujú. ¿Cómo llamarías, 19, 22. ¿Cómo llamarías a ese periodo? Eh, Fue una puta locura. Fue una puta sí, fue una puta locura. Esa es muy buena. Fue una puta locura. El pie de la libertad se cayó un agüero. O sea, ese año fue fiesta. Perdona la puta locura. No pasa nada. O sea, fueron fiestas y desfase a muerte. Fiesta y conocí muchísima gente. Pero fue todo muy, muy nuevo, muy interesante. ¿Qué aprendiste de esa época? ¿Qué te queda? Me quedó el conocimiento de la universidad, que luego más adelante lo abandoné cuando fui a vivir en España. Pero me quedó creo que el concepto que yo tenía de respeto y de espacio público era un poco distinto de lo que solemos tener en países En Brasil. latinos, tanto cuanto los países latinos de Europa, cuanto los Es como latinoamericanos. aquí en la calle hay mucho más desfase que en Latinoamérica. Digo, el espacio público, por ejemplo, tenemos el concepto que tenía antes, de que el espacio público es mío y tengo la libertad de hacer lo que me dé la gana. Ah, vale. Y el espacio público aquí es de todos. Entonces, siempre que alguien lo utiliza, está pensando en quién está al lado o quién va a utilizarlo después. Aquí hay más respeto que en Latinoamérica por el espacio público. Muy bien. Pues muy bien. ¿Hay algo que quieras contar de esa puta locura? ¿Alguna cosa más que tú creas que debas contar? ¿Algo gracioso? No ¿Algo me divertido? salta a la cabeza ahora, pero hubo muchas cosas. Yo viví por toda... también hacía peluquería en domicilio. Ujú. Y una de las chicas que se convirtió en una de mis mejores amigas era prostituta. Iba a su casa a peinarle, a hacerle maquillaje y tal. Y antes yo tenía un concepto muy distinto de lo que tengo hoy sobre la prostitución. Además, porque aquí además está reglamentado, pagan impuestos, Ah, se jubilan. ¿En serio? Sí, No tiene ni idea. Aquí la prostitución es legal. es legal. No es legal Pero, que yo venda tu servicio y gane sobre él. Pero si tú quieres vender tu cuerpo, es tu cuerpo. claro, no tiene ni idea. Entonces, claro, tú antes tenías un concepto muy malo de la prostitución. Sí, que además que las personas que estaban ahí era no solo por el sistema, pero porque le hacía falta y estaban haciendo sin querer hacerlo. Pero la verdad conocí que había gente que estaba muy a gusto con la prostitución Y lo hacía sin vive de ningún puta problema. madre. O sea, tu amiga es una persona que se prostituye porque le gusta o porque quiere. Es un trabajo que ella... Como no tenía estudios y migrante aquí, fue un medio que encontró de ganar mucho más dinero que la gran mayoría de la gente y mantenía sus 2 hijas y su nieto y compró inmuebles en Portugal, en Brasil y mediante la prostitución. mediante la prostitución Y lo hacía por ella misma, ¿no? No tenía nadie que... y hace por ella misma, nadie estaba vendiendo su servicio, tenía todo muy bien organizado, atiende a quien ella quiere, no a cualquiera. Ujú.
Entonces, no sé, me parecía muy bien Su manera de hacerlo. su manera de hacerlo, me parecía muy inteligente. Claro, que las cosas bien hechas. Las cosas bien hechas también. Muy bien. Pues pasamos si quieres a la siguiente etapa. Después de la puta locura, ¿qué viene? Me fui a Portugal porque me había encontrado un trabajo ahí y estaba un poco cansado de Londres. Hay las fases de Londres, ¿no? Cuando estás bien, cuando vienes como inmigrante aquí, de que pasa un tiempo y te toca como, ay, que aquí es muy oscuro, que quiero más sol, que Ujú. quiero más verano durante el año. Claro. Y fui a vivir en Portugal y no me he adaptado para nada. ¿Por Lo qué? primero, el sueldo, que el sueldo mínimo portugués cuando me fui a vivir allí era 530 euros, Eso es el mínimo, ¿no? el mínimo, Que era lo que tú cobrabas, seguramente. que era lo que me han prometido, pero que no me ¿No? han pagado. Trabajé 3 semanas gratis. ¿Cuál era el trabajo? Era en una peluquería como peluquera. O sea, tú te fuiste por cambiar un poco de aire Y sí, y ver un poco el y mundo. quería conocer a Portugal y adquirir más conocimientos en relación a culturas y tal. Ujú. Trabajé en esa peluquería, el chico dijo que me iba a hacer el contrato y tal, y me alquiló una habitación en su casa, el dueño de la peluquería, así que he llegado, pagué todo y tal. Trabajé 3 semanas y me di cuenta que no estaba moviendo papeles ninguno. Y luego me dijo que no iba a hacer nada, me echó de su casa, ¿En serio? me quedé con mis maletas, mi PlayStation en el brazo, Joder. en la calle, con el teléfono con 15% batería. Llamé a mi amiga Camila porque me acordé que ella me había dicho que su tía tenía una tía que vivía en Portugal. Tu amiga Camila es la que se L- prostituye, ¿verdad? No, Camila No. la que Ah, empezó la con que la estaba en peluquería en Brasil, la de Brasil. otra chica de la peluquería. Sí, Sí, sí. sí, sí. Y ella tiene una tía en Portugal. Y ella me había comentado que tenía una tía en Portugal. Llamé a Camila y Camila dice, voy a hablar con mi tía. Luego me llama Camila diciendo, mi tía vive en Azores, las Y no islas Sores, es portuguesas una que isla, no hay, vamos. Es estaba imposible que lejísimo. llegue a Sores. Porque, Pero ¿tú a dónde fuiste? ¿A Lisboa, a a Portugal? Lisboa. Lisboa. Y su tía tenía una mejor amiga que vivía en Lisboa y me recogió en su casa y luego Ah, qué bien. conocí a ella me presentó su peluquero, que luego me contrató y empecé a trabajar para él. O sea, esa persona Me salvó la te vida, salvó la vamos. vida, fue una ángel Y de la estaba en guarda. la calle llorando con 4 maletas, 2 cajas, la play en el brazo, no podía moverme para ningún lado solo, No, no conocías a nadie, no no conocía a tenías nadie. mucho dinero tampoco, me imagino. ¿Qué va? Que el dinero que tenía había pagado alquiler y tal, había acabado de mudarme y no sabía qué hacer. ¿Cómo definiría hoy a esa persona? Es increíble. Se llama Leticia. La conozco. Seguimos en contacto a rato. Es increíble, increíble, O sea, increíble. tener una relación como de familiares. De familia. Porque, claro, ella te acogió. Y nunca te pidió Nunca me pidió nada a nada. cambio, ¿eh? Eso es muy bonito. Siempre hay gente en el mundo que es así. E igual que hay gente como el peluquero, este que te contrató y no te pagó y te jodió la vida. También hay gente muy bonita que te ayuda en los peores momentos. Exacto. Eso me encanta. Y te fuiste con ella, ¿no? A la vez que conoce a gente muy hija de puta. Sí. También puedes conocer a Ángeles de la Guarda. Ay, ay. Entonces Sí. te fuiste a vivir con Leticia, que me imagino que era Pasé como 3 semanas con ella mientras encontraba curro Ujú. y encontré una habitación más cerca del trabajo, pero no me he adaptado a Portugal porque en el tiempo, de hecho, había mucha xenofobia de los portugueses, específicamente Con los contra los brasileños. brasileños. ¿En serio? O sea, Y, por ejemplo, me había situaciones de sentar en una cafetería, pedir mi café y esperar 50 minutos por el café y saber que mi café no iba a venir. en serio. Eso te ha pasado en Portugal, Sí. en Lisboa. Ujú. Y creemos que no hay tanto racismo ya, pero sigue habiendo muchísimo racismo. Sí, sí, sí. Es una pena. Y fue uno de los motivos por el cual me piré de ahí y me fui a Badajoz. Ah, Badajoz. ¿Cómo llamarías la época esa en la que estuviste en Portugal? ¿Qué nombre le pondrías? Ay, no sé. Fue como, estaba entrando casi en depresión. Fue todo muy fuerte porque echaba de menos
a multiculturalidad que había en Londres, a la Escuchar, gente claro. de mente abierta y tal, Escuchar tantas historias, gente y que te acepta, que no tienes problemas, y de repente llega a un y sitio donde nadie... donde no gano dinero, la gente me trata fatal. Bueno, pero aprendiste, ¿no? Aprendí ¿Qué mucho. aprendiste de allí? Aprendí que no me adaptaría a vivir ahí jamás. Que eso no es para ti, eso lo aprendiste. Ese Esto no es sitio para no me ti. siento cómodo. Perdona a los portugueses, nada contra su tierra, pero No, pero fue esa en ese experiencia. momento de época de historia, no sé qué factores o qué problemas políticos o socioeconómicos estaba ocurriendo entre Portugal y Brasil, que no me sentí nada bienvenido. Pero que también eso fue tu experiencia en ese momento Y experiencia mía, y en Portugal hay maravillosas personas, claro. como la persona que te Y tengo ayudó. amigos portugueses O de la sea, época que vivía ahí que y no es que tal. sea todo Portugal, es Mm, que a veces no, no tienes buenas es que experiencias. siempre cuando hay algo malo en nuestra cabeza se convierte en algo mucho más grande Sí, de lo se que de hecho expande, sí, es. sí. Pero que tengo amigos tanto brasileños y portugueses que viven allí en Lisboa que tienen historias de suceso y lo pasan muy bien allí. Estupendo. Y entonces o sea, tu amiga Leticia te consiguió un trabajo con su peluquero, pero no estaba del todo a gusto por todo esto que me has contado de que había un poco de racismo y el sueldo era muy bajo. Y de ahí te fuiste a Badajoz. ¿Por Con la qué? cara y el coraje. Un mes me descargué el Duolingo, no hablaba El nada de Duolingo. español. Nada. Nada. Hacía como 2 horas de Duolingo por día, que me sirvió para aprender vocabulario que no se utiliza en Badajoz. Ya ves, Badajoz, que tiene su forma de hablar que entiéndelo. Todo cortado. Claro. Sí, el final de las Y palabras y no lo tal. dicen, claro. Y porque encontré trabajo como encargado de una peluquería brasileña en Badajoz. ¿En serio? Sí. O sea, ¿y cómo conseguiste ese trabajo? Salí buscando por Google peluquerías En en Badajoz. Badajoz y encontré esa Que era peluquería brasileño. que el dueño vivía en Lisboa y tenía una sede allí en Badajoz. Y luego me conoció y me contrató de tirón. Qué bien. Mm, Te fuiste a Badajoz con este señor brasileño que tiene una peluquería brasileña. Ujú. ¿Y cómo fue eso? Yo no hablaba nada. O sea, Me quedé 2 semanas solo escuchando, entrenando el oído para saber separar y encontrar las palabras en las frases. Pero ya fui como encargado y tenía que hablar sí o sí. claro. Y la gente al principio eh, no fueron como poco receptivos. Que creo que les sonaba muy gracioso. eh, a, a la vez que algunos se reían, también se notaba mucha gana de entender y Cachondeo. querer, Ah, y vale. querer enseñarme. Vale, que hubo buena voluntad por parte de las personas que hubo allí. Sí, Que no, no era reírse de cachondear, de hacerme menos, no pero de que como era tan distinto al... le hacía un poquito de gracia, claro. Sí, le hacía gracia, es Entonces normal. tú fuiste como encargado y todos eran brasileños o eran No, eran mitad, mitad. mezclados. Había Había brasileños y había... españolas como peluqueras. La chica que era encargada de la parte de la tienda era portuguesa, de Elvas, que está al lado. Ujú. Y entonces, bueno, más o menos fuiste ahí aprendiendo. Me imagino que te ayudaron mucho, como me acabas de decir. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Qué emociones sentiste? Me parecía increíble que yo estaba haciendo trabajos como paseando perros en Londres, a desempleado a la calle en Portugal, a encargado de una tienda en España. En Badajoz. La verdad es que el traveling es increíble, vamos, el viaje es increíble. Y entonces aprendiste español finalmente, ¿no? Ah, bueno, creo. Hombre, yo te estoy hablando perfectamente español. Todavía la gente dice que no hablas muy bien el español, ¿eh? ¿Cómo que no? Lo hablas perfectamente, Kennedy, o sea... Tiene un poquito de acento brasileño, pero es que español perfecto. Y luego me salió la nacionalidad española, me fui de... Pudiste hacerlo por tu abuelo, ¿no? Empecé por ahí, pero luego había un papeleo que estaba como tardando mucho y tal. Y había conocido a un chico
Ujú. y estábamos enamorados y con un mes que habíamos conocido ya estábamos viviendo juntos Ah, en Badajoz y vino mi madre a visitarme y hicimos un paseo por Europa. Luego que se fue mi madre, decidí hacer el curso de tripulante de cabina de pasaje ujú. y el próximo que iba a empezar era en Sevilla y me fue bien en Sevilla. Pero antes de eso, me he casado. ¿Te has casado? Me he casado ¿Con un chico español? con Alejandro. Oh, qué bien. Era el chico este que me has dicho, ¿no? Que te fuiste a... Sí. ¿Cómo fue esa primera... O sea, ¿fue amor a primera vista? ¿Cómo fue eso? Creo que era amor a primera vista, más de su parte. Yo estaba muy seguro, no estaba muy a gusto. A la peluquería que era encargado cerró y yo estaba como que entre tres curros, trabajando tanto con peluquería, tanto con hostelería y trabajaba muchísimo los fines de semana. En Te fin, buscabas la vida estaba para la ganar vida, dinero. estaba una locura. Y, y bueno, nos fuimos conociendo y fui yo enamorándome por él y hemos decidido casarnos y luego fui a vivir yo primero en Sevilla para hacer el curso de azafato de vuelo cuando ya estaba más estable en Sevilla. Se vino él a vivir conmigo. Porque cuando fui a vivir en Sevilla no tenía nada de dinero. No. Llamé a 70 hostales para ponerme como voluntario para vivir gratis, Y para trabajar, poder estudiar claro. y trabajar para el hostal. Y nada, con un mes que estaba en el hostal, ya estaba empleado por el hostal con medio sueldo porque era chef de cocina del hostal y cocinaba para más o menos entre 30 y 50 personas por noche. O sea, te buscaste la vida para salir adelante de cualquier manera. A la vez que hacía el voluntariado, medio expediente laboral en el hostal, estudiaba, hacía mi curso de TCP, de tripulante de cabina, empecé un proceso selectivo de Iberia como Customer Service Ujú. y que me duró 5 semanas y era eliminatorio, había un examen cada semana y empecé a trabajar para Iberia, O sea, lo pasaste todo. lo pasé todo. Cuando empecé a Joder, trabajar para Iberia me pagaban mucho bien está muy y bien. pude alquilar un piso y se vino Joder, mi qué chico bien. O sea, de Badajoz. ahora entiendo lo de nómada emigrante que sobrevive. Porque en todas has intentado buscarte la vida y siempre ha habido muchos obstáculos, pero has podido salir adelante. O sea, eso te hace ser una persona, me imagino, muy capaz, muy capacitada para desenvolverte en la vida. Así Sí, te... fue todo muy curioso. Es que de paseador de perros a chef de cocina en un hostal a agente de reclamaciones internacionales del Departamento de Portugués, Español e Inglés de Iberia. Madre mía. ¿Cómo fue, o sea, la etapa que viviste en Badajoz? ¿Le podrías poner algún nombre? No sé, no lo tengo. No lo tengo muy Vale, pues claro. no le ponemos. Pasamos a Sevilla. Te fuiste a Sevilla, te buscaste la vida, conseguiste todo esto que me has dicho de ser para trabajar para Iberia. Eh, ¿Qué más hiciste en Sevilla? Era Voluntario. voluntario asalariado del hostal. Ujú. Y luego que cuando empecé para Iberia dejé el hostal. Claro, porque ya te pagaban bien y podías buscarte. Y me hacía falta el tiempo porque Claro. con el curso de Iberia a la vez, el curso de TCP y el voluntariado pagado que ya no era voluntariado, media jornada Del del chef. hostal, Ujú. ya no tenía tiempo para nada. Pero me encanta Sevilla. Sí. Sí, allí la Alameda de Hércules. ¿Qué significa Sevilla para ti? Si la tuvieras que describir. Me mola un montón. Es que conocí a tanta gente trabajando en un hostal. Hice tantas amistades. Bianca, que ahora abrió su propio hostal en León. Ujú. Ben, que es un inglés que cuando tenía 17 años su madre se casó con un americano, se fue a vivir a Estados Unidos y nos conocimos como voluntarios en Sevilla y ahora está en mi casa ¿En serio? y se vino de Viena a mi casa. Qué bien. Eh, pues no sé, es que parecía que las cosas estaban empezando a fluir mejor. Estaba yendo a ir mejor. O sea, fuiste de la mierda en Lisboa. Empezaste a ir cada vez mejor hasta A llegar a un buen estabilizarme mejor en España. Y bueno,
mi relación no iba bien. Nos dimos cuenta que era mejor, que íbamos mejores como amigos que Ujú. como pareja. Y de hecho hasta hoy somos mejores amigos. Cuando en Iberia yo estaba trabajando por la madrugada, ya estaba muy cansado de la madrugada, Ujú. por más que pagásemos bien. Y él quería, mi amigo quería, Alejandro quería mucho aprender inglés. Entonces, como yo ya había vivido aquí, tenía contactos y tal, hemos decidido venir a Londres y aquí estamos. Y viniste aquí. Y vinimos aquí. Vale. ¿Le pondría algún nombre a la etapa de Sevilla? A la etapa de Sevilla, creo que fue como un reborn, un renacimiento. Renacimiento. Renacimiento, claro, de la ceniza. De la ceniza, de que me sentía más Libre, ¿no? libre, sano mentalmente, había estudiado más cosas, me sentía económicamente más estable. La gente de Sevilla es muy abierta. Gente que acepta a todo el mundo y en Andalucía, por lo general, tú no has llegado a sentir el mismo racismo que has sentido a lo mejor en va, que Brasil va. o No, que va, o en ni, Portugal. ni se compara la abertura y la facilidad que había de hacer amistades en Portugal y España. Porque de hecho los extremeños, incluso los extremeños y los andaluces son muy abiertos, son muy parecidos con los brasileños a la vez, por ejemplo, de salir de fiesta, que son muy comunicativos y que hacen amistades y hacen planes para el día siguiente y acabas de conocer Y ya a la están vez. haciendo una barbacoa para el día Sí, siguiente. sí, 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 sí. Qué bien, me encanta eso. Muy bien, y de ahí te viniste a Londres porque Alejandro quería aprender inglés. Quería aprender inglés y yo como ya había vivido aquí y tal. ¿Y cómo lo Y hiciste? me apetecía también volver para aquí porque tenía muchas buenas memorias del tiempo Londres. que había pasado aquí. Alquilamos una habitación. ¿A qué edad te viniste a Londres? Volví a Londres hace 2 años y medio. O sea, estuviste en Sevilla desde los 24, 3 23 hasta hasta los 27, 28. 29, 29. 28. Como 4 o 5 años. Y Ujú. después te viniste a Londres. ¿Cómo fue volver a Londres? Fue curioso. Hemos alquilado una habitación, una casa que tenía un montón de gente, pero solo hemos podido quedar ahí 2 meses. Solo 2 meses. Porque no aguantábamos compartir con tanta gente, era una locura. Y nosotros dos, como amigos, en la misma habitación, también nos pegaba. Era complicado, sí. Era complicado. Entonces hemos juntado dinero por 2 meses y hemos alquilado eh, un piso aquí en Hammersmith. Ujú. Pero era muy chiquitito, era solo 2 habitaciones, ni salón tenía. Y nada más, con 2 meses que estábamos en el piso, su madre se ha jubilado, Y se se había ha venido. jubilado y se vino a vivir con nosotros. Alejandro es español, me imagino. Ajá. Vale. Pero su madre, nacida en Marruecos, adoptada por una pareja española que Ajá. fueron echados de Marruecos con la caída de Franco. Claro, cuando cayó todo. Entonces ella vino de Marruecos a España cuando ella tenía 10 años. Hostia. Una Vale. señora muy graciosa, Sí. me trata como hijo. Qué bien. Todavía me dice que soy su único yerno. Eres el único. No quiere conocer a nadie más. Bueno, eso es muy bonito. Eso es muy bonito. Sí, sí, sí. Seguimos teniendo muy buena relación y ella ahora es TikToker, ahora jubilada en En Londres, serio. sin hablar inglés. El Se TikTok. va por los lados hablando y gritando con la gente en español en los supermercados y con Google Images, con lo que quiere ella, diciendo, ¿no entiendes, gilipollas? Hostia, eso es para verlo, ¿eh? Una señora. Ella tiene 67 años. Se cabrea. ¿Me estás entendiendo? Yo lo sé. Yo veo en tu mirada que me estás entendiendo. Me estás haciendo la tonta. Ay, qué bueno, eso es para verlo, ¿eh? Sí, sí. Hay veces que hacemos bromas con ella. Por ejemplo, otro día estaba un coche conversible aparcado con una chica súper pija mirándose al espejo y ella estaba esperando que llegara el Uber para irnos al otro lado. Y Alejandro dije, mamá, yo creo que ese el coche es el Uber. Ve a preguntarle. Y ella sí va hablando, perdona, No importa. hablando español y la chica súper perdida que estaba esperando su marido. Y, y nada, y grabamos los vídeos y subimos a Y internet. lo subí a internet.
Qué bien. O sea, esa señora es muy divertida. Es también. muy divertida, no habla nada de inglés, pero lo pasa súper bien. Dice que no piensa en volver a vivir en No pienso ver España. España. No. Ay, vaya señora. Y entonces ahora mismo vives en Hammersmith. Ahora ellos viven en Hammersmith, yo vivo en Shepherd's O Bush. sea, tú te has cambiado de lugar. Claro, porque era un sitio pequeño y vivir con la madre y tu Ujú. amigo es complicado. Y que al final del año pasado yo también me fui a Brasil, pasé como un mes y medio y dejé mis cosas en un trastero ¿Cómo fue volver a Brasil durante la pandemia. durante la pandemia? Entonces, me asustaba un poco, por lo que leía por aquí y tal. Ajá. Pero llegué allí, estaba todo muy normalizado, Brasil es uno de los países más afectados por la pandemia. como si no hubiera pandemia, estaba todo Como si no abierto, hubiera. todo abierto. Cogí mi madre un coche, llevé a una floresta, una parte de la floresta amazónica, donde hay un montón de caídas de agua y era un pueblo de como 1000 habitantes y Ujú. no hay señal de teléfono, no hay No hay nada. internet, no hay tele, completamente desconectados. A cada día hacíamos una caminada para ir a una caída de agua. Moló Uf. mucho. Pasamos como 2 semanas por ahí, Madre mía. en el medio de nada. ¿Y cómo fue Comida ese? natural, la gente hacía como carne vegana de yaca, que es un fruto muy grande y muy gordo. Y toda la comida muy natural, que hacían ferias como 2 veces a la semana y cada uno traía lo que plantaba, lo que producía al comerciocito del centro de la ciudad para vender miel, queso natural. ¿Qué sentiste cuando estuviste allí esas 2 Ay, que semanas? era muy, era una parte que parece que tiene una energía, una espiritualidad muy buena, te sientes muy bien conectado con la tierra. Qué bien. O sea, todo el mundo debería hacer eso. Sí, está en el centro de Bahía, se llama Chapada Diamantina. Fue donde a principio, cuando descubrieron Brasil, donde se encontraron muchos diamantes. Allí se encuentra mucho. Ya no queda ni uno, me imagino. Creo que por las reglas de protección ambiental tampoco No se puede. Vale, entonces estuviste allí un mes y medio. La vuelta a Europa parecía que estaba huyendo de la guerra. ¿En serio? Porque claro, nosotros aquí con el Brexit no tenemos una tarjeta de residencia de residentes de la Unión Europea, de Reino Unido. Solo utilizamos nuestro pasaporte y tenemos El el, preseto, el preseto que está por internet, está en el website Ujú. del gobierno. Y voy a entrar en el vuelo en Brasil y me dice, pero solo pueden entrar británicos. Yo no, señora, excepto también se puede entrar a residentes. Ah, pero entonces dame tu tarjeta de residencia. Yo, es que no existe tarjeta de residencia para europeos. Ah, eres español, porque le dice el pasaporte español. Eres español, no eres británico, no tienes tarjeta de residencia, no puedes ir al Reino Unido. ¿Y cómo hiciste? Me saqué el carnet de conducir de aquí, Ah, pero que el, el precepto está con el gobierno británico, no está sí. con las aerolíneas, ni toda aerolínea sabe cómo va todo, toda la movida. Entonces, muy complicado. Al final me aceptaron la primera conexión, que era de João Pessoa, más o menos, hacia São Paulo. En São Paulo, cuando fui a embarcar con Air France, igual me pidieron documentación que no existe. Llego en París y antes, para entrar ya dentro del avión, me pidieron el preseto en el móvil. Y Mm. cuando puse el número de DNI, me daba error en la página. Adiós. Un caso. Pero bueno, al final lo he podido hacer porque el número que está registrado no es el número de DNI, es el número de equipo que De está al equipo. otro lado. El número que tienes que poner como si fuera el número de documento Ok. para poder abrirte. Ok, no entiendo eso, pero te dejaron pasar, ¿no? Me dejaron pasar, en fin, Dejaron. pude volver. Bueno, está bien, ¿no? Por lo menos pudiste volver. 2 horas después que desembarcado, esperando para que me dijeran que tenía que hacer una cuarentena de 10 días. Yo, señor, pero esa información ya la tenía. Eso ya lo sabía. Y entonces volviste aquí, a Reino Unido, y en la pandemia tenías trabajo. No tenía trabajo cuando me fui. Antes de la pandemia, fíjate, empecé a trabajar. No, cuando empezó la primera ola y tal de la pandemia, Ujú. yo iba a empezar como azafato de vuelo de British Airways, pero me suspendieron el contrato por la pandemia.
y ya había dado notice en la peluquería que estaba trabajando de encargado. O sea, nada. O sea, te gastas sin uno y sin otro. Me encontré un trabajo como en una chacotería. Es una charcutería. Ujú. Y aprendí a cortar los O sea, bichos, tú carne y en ese todo. momento tú no sabías nada de charcutería. Nada, pero nada, aprendiste. nada. Me Joder, enseñaron a la marcha. Era un superviviente, joder. Y aprendiste cómo cortar a los animales. Sí. Y trabajé ahí por 6 meses, pero eran muchas horas. Estaba trabajando como 12 horas al día y ya estaba muy agobiado. 12 horas al día. A la vez, en mis días libres, yo cortaba pelo para ayudar una caridad que soy cofundador en Brasil, que alimenta a las chicas trans, Ujú, travestis transexuales en João Pessoa. ujú. Y al final me estaba tan lleno y con todas las facultades mentales que la pandemia pudo comer de todos nosotros. Dejé la chacotería ¿Y qué y hiciste luego? no estaba haciendo nada. Estaba intentando centrar mi cabeza en Para en cuál saber. sería el plan para cuando se terminara la pandemia. ¿Y encontraste algún plan? Que quería seguir utilizando mis skills de management que había aprendido en Ujú. Iberia. Y al final encontré, y como ya había trabajado de encargado en algunas peluquerías y restaurantes aquí en Londres, encontré esa oferta de trabajo como encargado de la pollería, De la la pollería de pollería. Madrid, que está abriendo aquí ¿Qué es la pollería de Madrid? una pollería. La pollería no se vende pollos, ¿No se venden pollas? ¿Y qué se No. vende? se venden gofres de polla. Cofres de polla, vale. Por eso es la pollería. Gofres de polla, sí, está ahí. Hay una en Chueca y también hay la coñería, que se venden Son gofres gofres con de coño. Y aquí se va a llamar The Cockery. Cookery. The Cockery, sí. O sea, este negocio está en Madrid Ajá. y ahora lo van a trasladar aquí a Reino Unido. Tienen en España ya hay un montón de ciudades. Ujú. Incluso salió en una serie de Netflix ahora llamada Valeria Ajá. y que lo promocionó muchísimo. Y están con un plan franquicia. Entonces un español compró la franquicia para abrir una unidad Reino aquí en Reino Unido. ¿Y cómo llegaste tú a ese puesto? Entre amigos me han dicho, están buscando un encargado para la pollería de Claro, Londres. y tú que ya tienes experiencia. Yo envié mi currículo y me invitaron para la entrevista. Creo que competí entre 25 candidatos y me eligieron a mí. Qué bien. Y hace 3 semanas que me fui a Madrid a hacer el entrenamiento en la Como un pollería curso, de... un training. Muy bien. ¿Tienes algún nombre para la etapa en la que estás ahora? En plan de cuando volviste aquí. Creaste mucha expectativa con los nombres, ¿eh? Después Sí, creo que del Pie de la Libertad. Es que me gustan los nombres que pones. A ver. Si quieres, si no encuentras... bueno, Yo creo que fue una etapa de aclaración. aclaración. Sí, porque yo estaba muy en el ciclo de la hostelería y tal, Ujú. teniendo más habilidades y el idioma local y siempre con esas movidas entre el coste muy alto de Londres para vivir Ujú. y en el ciclo de la hostelería entre camarero y encargado de camarero y asistente de encargado y ¿por qué no encargado? Claro, ¿por qué no? Y, Tú tienes cualidades y habilidades para ello. y claro, había tenido durante la pandemia la experiencia de hacer todo el setup, toda la preparación para una amiga mía abrir la peluquería con la cuestión de las licencias, contratos, toda la parte de abrir yo el company house, que es el número de inscripción de la empresa del gobierno y lidiar con el cónsul para todo, con la parte de prevención de incendios, toda la parte de sanidad y limpieza y todo. Entonces he dicho, pero si conozco todos los departamentos para abrir una empresa, podría gestionar una empresa, por más que no tenga dinero para abrir una. No, pero tienes la cualificación. Entonces sí, puse todo en mi currículo y te cogieron. para adelante, me cogieron. Qué bien. Eso está muy bien. Muy Ahora voy a vender pollas. en Ah, el vas centro a- de Londres. bien. Cofres con forma de polla.
Así que ya sabéis, si queréis una polla de gofre, Un pollofre un pollofre calentito en el Soho, ¿no? Me has dicho que lo En ibas a el poner. Soho. En el Soho de aquí de Londres. Rupert Street. Allí tenéis a Kennedy con sus pollas. Pues muy bien, vamos a ir terminando la entrevista. ¿Tú crees que tienes algo más que decir que se te haya pasado o que tú creas que tengas que contar? No, yo creo que quien tenga algo para preguntar, que puede entrar en contacto por mi Instagram. Vale. Lo pone ahí en la descripción en alguna Vale, parte. pues Un enlace. sí, en ese momento pondré tu Instagram así por debajo. Pondré una letrita y ahí ya. Pues perfecto. Tengo una última pregunta para ti. Ajá. Y es, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño. Mi sueño es que se hubiera más igualdad en todo el mundo, que toda la gente, que no hubiera tanta diferencia en privilegio, que toda la gente pudiera disfrutar igualmente de todo. Más igualdad y más libertad. Exactamente. Me gusta mucho. Pues muchas gracias, Kennedy. Ha sido un rato muy Muchas agradable. gracias también. Me encanta. Pues venga, aquí lo dejamos. Me ha encantado, Kennedy. Está muy guay la entrevista.